Hola, 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 ¿qué tal, gente? Muy contento de estar aquí otra semana, otra vez, tratando de aprender, tratando de crecer, tratando de buscarle a esto un sentido en el cual Dios nos ayude a genuinamente poder saber qué sigue en muchas de las áreas de nuestra vida, y no podemos bajo ninguna circunstancia bajar la guardia ante todo lo que está pasando, y más que estar pensando en si lo que está pasando es eh, eh, apocalíptico o no, o es una conspiración o no, más que eso, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? Hay cosas que son ya muy evidentes. El daño económico a nivel mundial es irreversible. Em, el atraso en la parte educativa es irreversible. Em, Muchas de las cosas que veníamos haciendo se cambian totalmente y ya no pueden más seguirse haciendo como antes se hacían, porque las cosas han cambiado, las cosas son de otra forma. Entonces, lo que genuinamente necesitamos darnos cuenta es que no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia, y tenemos que tratar de buscar la manera de cómo aprender y ser esa persona, ser ese hombre y esa mujer que Dios está buscando y que Dios se quiere proveer para lo que sigue. Y yo pienso que eso es fundamental. Por eso hoy vamos a tocar un tema en el capítulo número 13 del capítulo número 13 del libro de Juan, que es conocidísimo. Es un texto que generalmente se usa para hablar de humildad, y sin lugar a dudas es un texto que nos habla sobre humildad. Lo que sí tenemos que tener bien claro es que ese texto que nos habla sobre humildad nos habla de un proceso a la humildad, no me gusta decirlo así porque suena como que algunos van a poder y otros no, pero un tipo de humildad que vamos a tener que trabajarla, vamos a tener que estructurarla y montarla y creerla y entenderla de otra manera. Entonces, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en la hora que usted se acerque a este video, a este material de audio, permítame empezar con una oración y pedirle a Dios que nos ayude a todos. Señor, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Y que a la hora de recordar este momento en el cual solamente faltaban unas horas para empezar un proceso difícil y duro en tu vida, fuiste a dejar lo más claro, lo más definido, que era lo que querías que pasara. El tema se llama Lávese también los pies. Lávese también los pies. Vea qué interesante ese tema. Pero cuando usted lee Juan 13, cuando usted lee el capítulo 13 del libro de Juan, hay algo que nos llama la atención poderosamente, y es que Juan 13 hay que leerlo al revés. Juan 13 hay que leerlo al revés, porque Juan 13 hay que entender qué es lo que está pasando. Cuando usted lee el último versículo de Juan 13, usted entiende qué es lo que el Señor quiere hacer con relación a las personas con las que Él está, su gente, su equipo, sus discípulos. Capítulo 13, verso 20 del libro de Juan: de cierto te digo. Y vemos ahí cómo Él reafirma el hecho de que esta es la razón por la cual todo lo que está a punto de pasar tiene que pasar. Les digo, el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Noten que lo que está diciendo es: el que reciba al que yo envíe, y ese que yo envíe tiene que tener ciertas características. Entonces, de plano, de antemano, ya ahora sí, tenemos que darnos cuenta que no podemos dejar por fuera lo que el Señor está tratando de hacer, y Él quiere que la gente que lo va a representar, las personas que lo van a representar, tengan claras cosas, tengan claras momentos, situaciones, tengan claras cosas que definitivamente no las podemos dejar pasar, y que las vamos a ver en el resto del capítulo.
Dice el texto en Juan capítulo 13, verso 1, ahora sí, antes de que la fiesta de la Pascua, dice, vea, y noten que aquí hay tres cosas que nos muestran lo que Jesús entendió. Ahora, Juan, que es el escritor de esto, no es que esté diciendo que Jesús no lo entendía. Era que ya en este momento, ya las cosas estaban claras hasta ahí de cómo eran. Antes de que la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Punto número 1. Para que pasara de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces noten que esencialmente lo que el texto nos está diciendo es que a partir de esto, lo que está sucediendo en este preciso instante, en este lugar, lo que está sucediendo es algo que tiene que ver con el momento crucial. En la imagen que tenemos ahí ya se ve la puerta del puro final. Al cruzar esa puerta, al pasar de ahí, ya las cosas, lo que sigue es el desenlace, otra fase. Verso 2, capítulo 13, verso 2. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, noten que cuando cenaban, y esta expresión cuando cenaban, tiene que llamarnos la atención porque ellos no sabían, ellos no entendían hasta ese momento a qué se refería Jesús con el hecho de que él iba a resucitar. Él no tenía total claridad y total certeza de qué se refería con eso. Para ellos el hecho de tener que de alguna forma entender. Ellos están viendo a Jesús como lo que Judas estaba pensando que era de alguna forma. Un caudillo político, una persona que los iba a liberar de la opresión romana. Y al ver esta escena, ellos no entendían y no entendieron hasta después. De hecho, Jesús se lo revela a Pedro y le dice, Pedro, es que no has entendido. Y si no entendés esto, no vas a entender lo otro. Y eso es una de las cosas fundamentales en lo que tenemos que analizar en esta noche. Fíjense que al regresar aquí, vea el texto, dice, cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Dice, aquí está el segundo, sabiendo Jesús, verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Entonces noten que ya él sabía tres cosas. Jesús tenía claro, estas tres cosas estaban en mente en Jesús en este momento. Número 1, que la hora había llegado. Número 2, que el Señor le había entregado todas las cosas y que esto que está haciendo, lo está haciendo por amor. Porque la persona que lo va a representar a él, como te lo acabo de leer en el verso 20, la persona que lo va a representar a él no es cualquier persona. Es una persona que de alguna forma tiene características muy, muy definidas. Entonces, dice verso 4, se levanta de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ahora, culturalmente hay que entender esto muy bien. Hay que entender, amigos y amigas, que cuando estamos hablando de lo que está pasando en este lugar donde ellos están es un lugar que se alquilaba, es un lugar al igual que ahora las mascarillas para andarla en la boca que costaban 200 pesos, ahora valen 2,000 y 3,000 y 5,000, el equivalente a $5 y el equivalente a $7 valen las mascarillas ahora en las farmacias. Bueno, sucede que en esos días en Jerusalén, también cuando se daba la fiesta de la Pascua, había familias, había gente que tenía ciertos recursos y construían un salón y alquilaban el salón con el pan sin levadura, con las 4 copas, las 2 candelas, las diferentes, y daban el servicio completo. Bueno, ustedes traen el corderito, hay gente que lo hacía de esa manera. Y es eso. Ahora, una de las cosas interesantes es que culturalmente siempre había un siervo, una persona que se le pagaba, o bien un esclavo de la familia, que le limpiara o le lavara los pies a la gente.
Y la razón es obvia, eso era Palestina hace 2000 años, no había, lo que había eran piedras, las calles romanas se establecieron en distancias más largas. Y yo quiero que usted se dé cuenta que estamos ante algo claramente definido con relación a que había una persona que tenía que llegar y apenas empezaran a entrar los invitados, les iba tomando los piecitos y se los iba lavando para que la gente se fuera sentando con los pies limpios. Noten en el verso 2, se dice que Judas, que el diablo ya había entrado en Judas, pero que ya la cena llevaba cierto ratito. Pero noten que dice que Jesús, sabiendo todo esto, en ese momento se levanta de la cena, se quita su manto y tomando una toalla se la ciñe. Jesús se soca la faja y se pone el pañito en la cintura. Noten que esta actitud de Jesús es una actitud muy interesante porque simplemente al no existir un siervo, al no existir una persona, al no existir alguien que hiciera esa labor, noten que ante lo que estamos, amigos y amigas, es ante el hecho de que Él diga, bueno, ninguno de ustedes se atrevió, empezamos la cena, yo pensé que alguno de ustedes lo iba a hacer. Y dice Juan 3:5, luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a sacarlos con la toalla con que estaba ceñido. Podemos decir que algunos de ellos entendieron que simplemente lo que él estaba haciendo era haciendo lo que el otro tenía que haber hecho otro sirviente en algún momento. Eso es básicamente lo que de alguna forma podemos entender que eso era lo que estaba pasando. Pero noten que nuestro amigo Pedro, que siempre fue muy particular, Pedro sí entendió que esto tenía otra connotación y Pedro seguramente tenía en mente de que Jesús era el maestro y el Señor, y entonces Pedro se angustió. Cuando llegó a Simón Pedro, verso 6, este le dijo, Señor, ¿usted me va a lavar a mí los pies? ¿Usted me va a lavar a mí los pies? Y Jesús le dijo, lo que yo hago no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Entonces, yo quisiera que usted empiece a notar que esta primera respuesta del Señor tiene que ver con un conocimiento informado, gente, conocimiento informado, métaselo en la cabeza. No es un tema simplemente de jugar de humildes. El Señor no estaba estableciendo una nueva ordenanza como el bautismo o la Santa Cena. Esto no es una nueva ordenanza, porque más adelante Él dice, les he dado un ejemplo. Esto no es una ordenanza. Pero noten que la respuesta de Jesús, de hecho hay mucha profundidad en las respuestas de Jesús alrededor de todo el texto del verso 13. La respuesta de Jesús es una respuesta muy interesante, porque en vez de decirle, sí, Pedrito, yo te voy a lavar los pies, pero lo que le contesta es, para poder que usted pueda pasar por donde yo necesito que usted pase, porque usted va a ser la persona que después del COVID-19, yo lo voy a enviar a usted, usted tiene que permitirse pasar por esto primero, para que yo después lo logre usted pasar por el otro lado. ¿Sí me estoy comunicando? Eso es lo que le está diciendo. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, Pedro, pero lo entenderás después. Hijo, eso ya está y lo pegó. Entonces Pedro, ¿verdad? Verso 8 le dijo, no me lavarás los pies jamás, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, Pedro, si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y lógicamente viene una segunda enseñanza clara, definida con respecto a esto. En la primera estamos entendiendo que el Señor lo está diciendo, la humildad requiere que yo vaya viendo las cosas en función de lo que voy experimentando con Dios.
La segunda parte, la segunda enseñanza es: yo no puedo condicionar o escoger qué es lo que yo quiero vivir de Dios en mi vida. Yo no puedo. Yo no puedo decirle a la gente, yo no puedo decirle a Dios qué es lo que me gustaría que pasara conmigo. No se puede. Métase en la cabeza, Dios es soberano. No se puede. Y lamentablemente el problema que hay es que le queremos decir a Dios que sí y que no. Bueno, y el Señor le dice: Pedro, lo siento, esto es parte de un todo, esto no estoy jugando, esto es muy serio y quiero que te des cuenta que las cosas son de una sola forma. Verso 9. No, suave, Señor, o sea, no te enojes. Le dice el Señor, le dice Pedro al Señor: mira, Señor. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces si el asunto es así, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Viene la tercera respuesta del Señor. En la primera respuesta, Él fue muy claro, fue muy enfático. En la primera respuesta, le dijo: tenés que pasar primero por esto para entender lo que sigue. En la segunda respuesta le dijo: no puedes escoger lo que Dios va a hacer con vos. En la tercera respuesta, noten lo que pasa. Le dijo: vea, Pedro, yo no estoy perdiendo el tiempo. Yo no estoy vacilando. Yo no estoy jugando ni a la iglesita ni a la religión. Yo no estoy jugando a nada. Aquí hay gente limpia y gente que no está limpia. Gente lavada y gente que no está lavada. Y le dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes limpios están, aunque no todos ya estaban limpios, aunque no todos, refiriéndose a Judas. Así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ojo esto, y les dijo: ¿entienden esto? Esto no es simplemente una enseñanza de humildad, no es simplemente eso. Es que le pongamos atención a las cosas, es que no descartemos cualquier cosa, cualquier detalle es importante de cómo Dios está actuando e interviniendo en la vida de cada uno de nosotros. No perdamos de vista ningún detalle. O sea, la pregunta fue una pregunta rarísima porque les dice: ¿ustedes entienden lo que yo acabo de hacer? Y todo el mundo dijo: sí, nos lavó los pies. O sea, no, yo no es que les lavé los pies. Es que quien va a representarme después de COVID-19, quien me va a representar a mí, tiene que tener las condiciones que yo necesito. Yo no necesito lo mismo que en la calle está, me estoy comunicando. Lo que está en la calle por el sentido común o por acción de los buenos hábitos de educación, la persona podría simplemente portarse bien y ser una persona así. Ese no es el que yo necesito. Yo quiero que ustedes entiendan que este es el momento final, es el momento en que estoy con ustedes, yo los amo, Dios me entregó todo y es el momento en que las cosas empiezan a desenvolverse. Entonces yo quiero que ustedes me entiendan que a partir de ahora, la condición de esta persona que va a estar conmigo, que va a representarme, no es cualquier persona. Entonces noten que inmediatamente les dijo: vean muchachos, ustedes me llaman a mí maestro y Señor, está bien, porque lo soy. Es interesante la expresión de Jesús en ese momento, ¿verdad? Yo sí lo soy. Soy el Señor y el Maestro. He lavado sus pies, ustedes también tienen que lavarse sus pies y nos da la siguiente lección. Y la siguiente lección es simplemente, obviamente, sírvanse. Pero también entiendan que los pies de todos se van a ensuciar. Aquí no hay ninguno, no solamente por el hecho de que yo los veo a todos por iguales, sino que ninguno va a tener una medida de gracia especial.
todos van a recibir la misma gracia de Dios y todos van a ser bendecidos y salvados por la misma gracia. Ahora, fundamentalmente, lo que yo quiero que ustedes vean es que, por favor, si yo soy el maestro y el Señor, sírvanse y lávense los pies, estamos de acuerdo. Y ese es el ejemplo que les estoy dando. Y ese es el ejemplo que va a calar fuerte en la calle, en otras personas. Pero lo que yo genuinamente les estoy diciendo es que podamos entender que a todos se les van a ensuciar los pies siempre. Y que uno, teniendo los pies sucios, va a haber que lavarse los pies todos los días. La recurrencia, todos los días de lavarse los pies. O sea, no va a ser un asunto de una sola vez. Número 3, tenemos que volver a ver a los otros hermanos y hermanas con misericordia y tenemos que aprender a ver a las otras personas con misericordia. Tenemos que aprender a darnos cuenta que las otras personas también van a fallar o bien también las otras personas nos van a fallar. Y andan con los pies sucios, simplemente andan con los pies sucios. Verso 15, les dice, porque el ejemplo que yo les he dado, ¿para qué? Como yo les he hecho, ustedes también lo hagan. Y esta lección y para ir cerrando, nos lleva a una enseñanza de 3 cosas que yo creo que hay que tomar en cuenta. Número uno, véalo así, véalo aquí. Yo no sé, ni podré saber todo lo que Dios está haciendo, pero si llegué hasta aquí, fue porque Dios algo quiere conmigo y eso es lo que el Señor les está diciendo. Pedro, no vas a entender, esto rompe, esa noche se rompieron un montón de esquemas culturales. Los judíos tenían una manera de celebrar la Pascua sumamente ceremoniosa con un montón de cosas y Jesús les quiebra todo el protocolo y les cambia las cosas, les lava los pies, pasan un montón de cosas. Tome esto en cuenta, usted no sabe ni puede saber todo lo que Dios está haciendo. Usted nunca lo va a saber, ni yo nunca lo vamos a saber. Pero si Dios le ha permitido llegar hasta este momento, que era el momento donde estaban con Él, los elegidos, los escogidos, los que menos entendían, los menos indicados, un montón de consideraciones. Es porque algo definitivamente quiere Dios con usted y conmigo. Número 2, el método solo es uno y Dios lo sabe. Es mejor someterse que posponerlo. Así es que ojalá usted lo entienda, ojalá yo lo entienda, ojalá usted lo acepte y ojalá yo lo acepte. El método solamente es uno, el de Dios, y Él verá cómo nos procesa. Y cómo en ese proceso nos lleva a un punto en que genuinamente podemos decir, no entiendo, o no lo merezco, como dijo Pedro. Es una expresión que tiene cierto rango de orgullo, ¿verdad? Ya lo vamos a ver y con esa pantalla cerramos. Número 3, los pies se lavan todos los días, en todas las casas y a todas horas. Los pies hay que lavarlos. Y algunos de nosotros, a usted y a mí nos gusta andar con los pies sucios. Y Jesús dijo que los pies tenemos que lavarlos y ser capaces de poder lavarle los pies. Y esa expresión de lavar los pies tiene un efecto más simbólico que práctico, en el sentido de que usted pueda darse cuenta de que por alguna razón mucha gente se enfrenta a muchas cosas que no necesariamente es algo que quisiera hacer. Hice un cuadro que me va a ayudar para que ustedes me entiendan un poco más este tipo de explicación que quiero que ustedes vean con relación a lo que hay. Tenemos cuatro espacios. Entonces encontramos gente, déjenme ver si se puede hacer aquí para que se vea así. Vea, ahí está. Si la persona es humilde,
pero no tiene conocimiento. Estamos hablando de cierto grado importante de ingenuidad. Y no se trata de ser ingenuo. Yo quisiera que veamos eso de una forma. Porque no todo el mundo tiene todo el conocimiento, y Pedro no lo tenía. Y Jesús le dijo, yo me estoy encargando del proceso. Soy yo quien se está encargando de lo que está pasando. Si tenemos a una persona que es humilde, la humildad baja, pero en conocimiento algo, podríamos estar hablando de una persona que es arrogante. Si estamos hablando de una persona que es de bajo conocimiento, no le interesa mucho el asunto y es poco humilde, de ahí tenemos la gente insegura, la terrible inseguridad que muchos vivimos en muchas cosas. Produce mucha inseguridad. Y eso es algo que es lamentable. Pedro le dice al Señor, mira, es que ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? O sea, porque no hay conocimiento y no hay humildad. Es inseguro. Y eso es grave. Eso es grave. Pero tenemos una cuarta posición que es la de aquí arriba. Y yo le puse simplemente fase 2 para no darle ningún calificativo. Cuando hay humildad y hay el conocimiento, ¿cuál conocimiento? El que Dios nos está dando, el que Dios nos está mostrando. Eso es todo. Ese es el conocimiento que el Señor espera de cada uno de nosotros. Pasamos a la fase 2. La fase 2 empezó al día siguiente. Entonces, gente, esta tarde, noche, mañana, en el momento que usted escuche esto y vea este video, acuérdese, no se trata simplemente de humildad. Se trata de esa condición en usted y en mí que verdaderamente honren a Dios. Y por la necesidad del gozo y de la presencia de Dios en usted, ojalá usted logre honrar al Señor como tiene que ser. Y ya no pospongamos más lo que el Señor de alguna forma está haciendo en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos. Te damos gracias por el hecho, Señor, de poder compartir juntos. Pedimos tu bendición para que la humildad de nosotros sea práctica, sea una humildad con sentido, inteligente, en donde permitamos que sea Dios quien nos moldee y moldee nuestras vidas. Y no una humildad simplemente social, sino una humildad que nos lleva a hacer que el proceso de Dios se siga cumpliendo en nuestras vidas. Jesús lo que estaba diciendo en ese momento es, ustedes son los que quedan, ustedes quedan a cargo. Y los necesito humildes y dóciles para poder seguirles enseñando. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me da mucho gusto estar con ustedes. Espero que esto sirva para reflexionar juntos, para seguir creciendo, para seguir analizando las cosas. Y sobre todo, no para cambiar. Dios no cambia a nadie. Dios hace las cosas nuevas. Dios me los bendiga y que la pasen muy bien, de verdad.